A todos, cada uno de ustedes, a hoy este ratito juntos alabando al Señor en servicio de adoración. De verdad, si es su primera vez, su segunda, su tercera, si ya tienes ratito de estar congregándote con nosotros, a cada uno de ustedes, ya sea que estén aquí o estén allá en casa, les mandamos un abrazo caluroso. A los que están aquí les mando, no les puedo dar, pero les mando un abrazo caluroso y gloria a Dios que podemos ir avanzando a través de nuestro mes de misiones y ya hoy nuestro penúltimo fin de semana. Así que, diciendo esto, quiero pedirles si pueden abrir sus Biblias en el libro de Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles. En la primera semana los invitaba a ver este libro como el libro de los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, o incluso los hechos del Espíritu de Cristo en los apóstoles por medio de los apóstoles, porque al verlo así podemos también ver hoy que si en el pasado nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu ha estado activo en los hijos y las hijas de Dios, entonces hoy también su Espíritu en nosotros sigue activo, haciendo la misma actividad en aquellos tiempos igualmente hoy. Voy a llevarlos por el tercer viaje misionero de Pablo, así como Michael nos llevó por el primer viaje de Pablo, Fernando nos llevó por medio del segundo viaje de Pablo misionero, y hoy yo los llevaré por medio del tercero. Y la próxima semana veremos a Pablo, el hombre y el carácter, cerrando la historia, el primer capítulo de la iglesia en misión. Entonces no vamos a leer capítulos 18, 19, 20 y 21, que es lo que abarca el tercer viaje, pero los voy llevando poquito a poquito en las secciones que he considerado más importantes. Déjenme introducir esto por la siguiente pregunta. Lo hice en el primer domingo. El primer domingo yo les hice la pregunta de qué es lo que se supone la iglesia debiese de estar haciendo. Un creyente, una creyente 2021 en su profesión, con sus circunstancias, ¿qué es lo que se supone esté haciendo con su vida? Y eso es una pregunta sumamente válida. ¿Qué es lo que un niño, una niña creyente en Cristo Jesús debe estar haciendo con su vida? Y ese día, basado en Hechos 1:8, les respondí a niño, niña, hombre o mujer, que la respuesta según nuestro Señor Jesucristo es testificando. No es siendo maestra, no es siendo ingeniero, no es siendo agricultor, no es siendo profesional o empresario o empresaria, es testificando. Por supuesto, por medio de al ser maestra, o al ser ingeniero, o al ser arquitecta, o abogado, pero testificando principalmente. Entonces, cuando hablamos de testificar, me acuerdo hace mucho tiempo estar en un juicio. Creo que es el único juicio, si no me equivoco, que he estado. Y bueno, cuando hablamos de testificar, un testigo, yo era uno de los participantes y tenía que ser testigo de lo que sucedió. Entonces, cuando alguien va a ser testigo, está en el marco de una historia, no hay manera, de eventos que han sucedido. Si uno va a testificar de algo, va a testificar de algo que sucedió. Entonces estamos hablando que una iglesia en misión está en el marco de una historia que ha sucedido y está hablando de eventos que han sucedido. ¿Tiene sentido? Y a los que están en casa tal vez no ven los banners, pero aquí en la Biblia, la iglesia siempre ha estado en misión, porque lo que ha estado es testificando sobre los eventos de la historia. E igualmente la iglesia en la historia ha estado testificando sobre eventos que realmente sucedieron. Entonces, cuando estaba yo ahí en ese juicio, lo que tenía que hablar es sobre historia, en un evento inmediato que me sucedió, un accidente, un choque fuerte de tránsito en el cual me vi envuelto. Iba
no muy lejos de acá, por Sabanilla, y allí después de la rotonda que llamamos, no la que era de la rotonda de la bandera, pero la siguiente, la Betania. Allí voy saliendo de la rotonda hacia Sabanilla, rumbo a Coronado, mi casa, 2:30 de la mañana, y de pronto veo que en mi carril C un carro hace para atrás, tratando de meterse en su garaje. Se le descontrola el carro y se mete en mi carril, en la parte trasera del carro, hacia atrás. Y en segundo, lo único que pude acatar hacer es ver el carril izquierdo. Venían 2 carros. No había posibilidad de esquivar. En el siguiente décima de segundo, lo que pude ver es: tengo que chocar, pero voy a chocarlo de una manera esquina con esquina. Y yo no sé cómo en esas milésimas de segundo pensé y analicé que eso no podía ser así. Y enrumbé el carro a chocarlo de frente. Y por la gracia de Dios, al hacer eso y acatar hacer eso, Él fue el que salió disparado hacia el frente, no yo. Pude acatar a frenar, pero igualmente tomé el control del manubrio y arremetí contra el carro. Todo el accidente sucedió en mi carril, en el carril, en el derecho de vía que yo tenía. Ahora, por supuesto, la parte contraria decían: me chocó, venía a las 2 de la mañana, ¿quién sabe qué venía, de qué hacer qué y cómo venía? Y yo lo que podía hacer es ser testigo de lo que vi, lo que me sucedió. ¿Sí? 2 de la mañana, un viernes, sí, pero en mi carril y en mi derecho, una invasión de carril y una decisión en milésimas de segundo. Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer yo al testificar? Lo que tenía que hacer es contar la historia, contar los eventos sucedidos tal y como yo lo vi, e interpretarlos para el juez. Interpretarlos para el juez, lo que significaban para mí. Entonces, no solamente le conté cómo perfectamente me acordé cómo salí de la rotonda, cómo me enrumbé en esos siguientes 100 metros, cómo reconocí el carro entrar, cómo tomé la decisión de no invadir y chocar a los otros carros, cómo tomé la decisión de firmemente chocar el carro porque era lo que me quedaba, a pesar de haber presionado el freno. Las marcas de los carros, le decía yo al señor juez: la evidencia está ahí, vea las marcas de los frenos. Y luego interpretarlo para él. El juez me pregunta: señor Salazar, de hecho dicen señor Salazar Boza, dígame usted, ¿por qué usted cree que usted no es culpable? Y eso es lo que me estaba pidiendo hacer, era interpretar. Y entonces lo que hice fue explicarle: yo iba en mi vía, en mi derecho, la calle está diseñada inclusive para que yo pueda tener un rango de movimiento en mi vía, en mi derecho. Él invade mi carril y él es el que no me deja otra opción que colisionar. Yo soy el agredido, yo soy el ofendido. Él tiene que pagar por los costos que se me ha implicado. El juez determina que yo tenía la razón y acepta mi interpretación, la evidencia que le dio mi abogado. Igualmente, exactamente, es testificar a Cristo. No solamente es mencionar a las personas los eventos que han sucedido en la historia, tal y como sucedieron, pero es también decirle a las personas, interpretárselas para ellos. Pero también es contarle a las personas la implicación que han tenido esos eventos en la historia en mi vida y cómo se aplicaron en mi vida y cómo sucedieron en mi vida. Si murió hace 2016 años y murió en la cruz por el perdón de los pecados, para que por medio de la fe una persona pueda recibir el perdón de sus pecados, cuándo y dónde y cómo me sucedió a mí, y cómo lo interpreté, y cómo se aplicó, y cómo me bendijo. Pero también es interpretarle a las personas, ser testigo de las personas, no solamente de lo que sucedió en aquel tiempo, lo que sucedió en mi tiempo y lo que le podría suceder a las personas que les estamos testificando. ¿Tiene sentido? Testificar tiene que ver con hablar de eventos, tiene que ver con explicar la historia, tiene que ver con explicar mi historia en el marco de la de Cristo,
y tiene que ver con interpretarles a los demás lo que esos eventos podrían significar en sus vidas. Eso es testificar, y eso es lo que Dios quiere hagas con tu vida. Testificar con parlante al mundo entero, ese micromundo que está alrededor tuyo hoy, porque no está puesto allí por coincidencia, está puesto para la gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a ver con Pablo. Vamos a ver con Pablo que testificar es algo que es lo que hace el creyente. No vemos su vida dedicada a más otra cosa que a testificar. Ahora, en el tercer viaje, lo que vemos principalmente hacer es practicar la estrategia que le da el Espíritu Santo, y es el de multiplicarse. La estrategia en el tercer viaje es la multiplicación. El Espíritu Santo le revela y lo lleva a multiplicarse. ¿Qué quiere decir multiplicarse? Un discípulo que hace otros discípulos. Un discípulo que invita a otros a convertirse en seguidores de Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver, cómo definiría multiplicarse? Desarrollar discípulos de Cristo, misionales. Miembros de iglesia, misionales. Iglesias completas, misionales. Eso quiere decir gente que está siempre en misión de testificar. Testificar a sus amiguitos, testificar a sus vecinitos, testificar a sus maestros, testificar a sus compañeros de trabajo, testificar a nuestros hijos, testificar. Entonces quiero mencionarles de manera rápida el siguiente mapa. Aquí lo que vemos es, en resumen, el tercer viaje de Pablo. Y comienza, no lo voy a poder leérselos todos los 3 capítulos, pero comienza en Antioquía, regresa del segundo a Jerusalén, y luego el texto no habla de tiempo, vuelve a subir a Antioquía y vuelve a empezar el cuarto viaje. En los primeros versículos del capítulo 18, pueden ir allí, y en el versículo 23 empieza nuestra historia. Capítulo 18, Hechos de los Apóstoles, versículo 23. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Ponga atención a esa palabra, fortaleciendo discípulos. Cuando habla de fortalecer, es alguien que está débil, es alguien al que él le entrega algo y de alguna manera le ayuda a enrumbarse en la manera de vivir. Pero creo que esa frase es la que está detrás de todo, digamos, el tercer viaje de Pablo, fortaleciendo a otros. Ahora, cuando habla de la región de Galacia, aquí está, ¿verdad? Él empieza a visitar lugares testificando y va a testificar. Derbe, no puedo leer aquí. Esto es lo que se llama en aquellos tiempos, Asia es lo que se llamaba Pisidia. Entonces, cuando el texto dice Frigia, entonces esto es normalmente Galacia y esto es Frigia. Frigia normalmente estaba aquí, es lo que es hoy Turquía. Entonces el texto dice que el viaje empieza él visitando de pueblo en pueblo por las zonas de Galacia y por la zona de Frigia. Ahora el versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Esto es el versículo 24 y 25. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo primero que vemos a Pablo hacer o toparse en el tercer viaje es que para testificar a veces es necesario completar un evangelio incorrecto o un evangelio incompleto. Cuando testificamos, a veces nos vamos a topar
personas que sí tienen algún conocimiento sobre Cristo, que tienen alguna afinidad hacia Cristo, hacia el cristianismo, hacia la iglesia, hacia la Biblia, alguno de esos o todos esos, pero de alguna manera tienen una interpretación incompleta, porque tienen la información incompleta. Eso le sucede a Pablo. Ese es el caso de Apolos. Apolos es un hombre que tiene oratoria. Este tipo es carismático, él puede hablar, él sabe cómo hablar. De hecho, conoce sobre Jesús y algo de Jesús, de lo que tiene, él habla. Él es una persona que lo que conoció principalmente era Juan el Bautista y el bautismo que ofreció Juan el Bautista. Dice allí en el 25, había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Ahora miren lo que dice, aunque, y esa palabra es una palabra clave. Yo la mostraría y hay contraste, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Dice el 26, y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, mira la segunda palabra de contraste, pero cuando Aquila y Priscila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Palabra clave, camino de Dios. Palabra clave, le explicaron con exactitud. Hay algo que Apolos no entendía bien. Él hablaba con lo que tenía y él entregaba lo que se le había dado. Pero Aquila y Priscila, un matrimonio que habían sido discipulados por Pablo, y en los versículos, en la sección anterior puedes aprender un poquito más sobre ellos, se dan cuenta que tienen la información incompleta. Y lo hace también que lo llevan aparte ambos, no dice que solamente Aquila, dice que Priscila también, y le testifican. Y lo que hacen es ayudarle a tener una visión del evangelio completo, ya no incompleto. Ahora voy a adelantarme. ¿Qué es lo que pasaba? No sé si se acuerdan cuando está Juan el Bautista bautizando y el narrador, ya sea en alguno de los evangelios, está explicando que él llamaba a las personas y les decían: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está aquí. Y entonces los traía y les decía: arrepiéntanse ¿de qué? De su pecado, porque el reino de los cielos está aquí. Y la gente se arrepentía, los sumergía en agua y los bautizaba. Ahora, cuando el narrador también nos explica que cuando llega Cristo y Él es bautizado, Jesús llega y Él es bautizado por Juan. Juan dice y apunta que vendría alguno, y se lo dice al público, que vendría uno que bautizaría no con agua, pero con el Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, basado en ese punto, el bautismo de Juan era incompleto, porque sí es cierto que tenía una parte buena, arrepentimiento de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Ahora, lo que dijo él es: pongan la mirada en ese que viene, crean en ese que viene, porque ese puede bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, lo que se le explicó posiblemente a Apolos es de que si bien debemos de arrepentirnos y debemos de confesar al Señor nuestra vida de pecado y aceptar esa salvación, pero eso es posible solamente si ponemos nuestros ojos, hacemos objeto de nuestra fe la obra de Cristo en la cruz, para que entonces nuestros pecados sean perdonados. ¿Tiene sentido? Y entonces Apolo entiende. Entonces a Apolo se le completa. Tiene que ver no con Jesús, un gran hombre. No, es que por medio de la fe en Jesús, instrumentalmente, yo recibo las bendiciones de su muerte en la cruz, el perdón de mis pecados. La presencia del Espíritu Santo que me bautiza por medio de la fe y me hace miembro de la iglesia, me hace hijo e hija de Dios. Y Apolo se entiende. Hay veces que ustedes y yo vamos a tener que ayudarle a las personas que estamos testificando a completar el evangelio incompleto que han podido entender. Ahora, también en el versículo 1, en el 19:1, vemos pasando algo parecido. Sigo leyendo en el 27, 18-27.
Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Este es un hombre, Apolos, que entendió el Evangelio completo y por medio de ello pudo ser de gran ayuda, testificando a otros creyentes, ayudándoles a madurar y a crecer haciendo la voluntad de Dios. Y vemos a un Apolos activo testificando. Mira el versículo 19:1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontrando a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. De nuevo, personas que están en la iglesia han creído sobre nuestro Señor Jesucristo, pero tienen una visión incompleta del Evangelio. Y ahora es Pablo en Éfeso el que necesita completar la información. Entonces les dice: Pablo entonces les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Versículo 4. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Entonces se vuelve completo el Evangelio cuando entendemos que es en Cristo Jesús, en la obra de la cruz, que por medio de ella podemos obtener salvación. No es por las obras, no es por la obra de que nos arrepentimos, no es por la obra de que nos sumergimos, nos sumergieron, no es por la obra buena que hago porque soy un gran hombre o una gran mujer. Es porque has hecho la obra de la cruz el objeto de tu fe para salvación y lo confiesas con tu boca y no tienes temor a hacerlo. ¿Tiene sentido? El bautismo no salva, no es de agua. Solo el bautismo del Espíritu solo viene por creer en Jesús, dice Pablo. ¿Saben? Les pongo esa foto abajo porque Hechos es un libro histórico, está hablando de eventos que sucedieron. Y Lucas es historiador, el autor. Nuestra fe es algo que sucedió. El cristiano tiene que entender de que esto no es un mito. Esa es la ciudad de Éfeso. Vamos a ver fotos allí de lugares que existen y están ahí tal y como son descritos en la Biblia. Este es el mercado, estos son edificios que están allí para dar luz a lo que la Biblia habla. Muy bien, ahora, siempre en Éfeso, Pablo testificando en Éfeso, ve también la necesidad, testificar para Pablo también es presentar y enseñar la palabra de Dios. Vayan conmigo por favor al versículo 8 en el capítulo 19. Versículo 8 del capítulo 19. Dice: Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo, persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Mira las palabras claves allí. Describen la acción de Pablo, la actitud de Pablo, lo que consideraba importante. Número 1, abiertamente hablando. Como se lo dije el primer día, el testigo usa la boca. No solamente modela, eso está muy bien, eso es requisito, pero el testigo abre su boca y se comunica y habla de eventos. Habla de la implicación de esos eventos en su vida. Le interpreta esos eventos a la persona que está enfrente y le dice lo que tiene que hacer, lo que Dios lo está invitando a hacer. Abiertamente, no le da pena. Y si le da pena, lo hace, aunque le dé pena. Y si lo rechazaron y lo ridiculizaron ya una vez, a Pablo lo vimos volviéndolo a hacer
una y otra vez, le costó la vida. Posiblemente a ti y a mí, hoy aquí en Costa Rica, no nos va a costar la vida, porque nos cuesta el trabajo, nos cuesta la amistad, nos cueste algunas cosillas, pero no pareciera que no es una cuestión de vida o muerte. No estoy diciendo que no podría suceder. Él quiere que testifiquemos. Dice que discutía, sí, algunos se oponían y discutía y argumentaba en amor y respeto y lo hacía. Dice que persuadía, convencía, influenciaba, no se quedaba ahí con, ya se lo digo. No, establecía una relación y se embarcaba en una relación, se insertaba en esa relación. ¿Para qué? Para poder influenciar a la persona, al punto que lo persuadía en los eventos, en la implicación, en la interpretación que les estaba dando. Dice sobre el reino de Dios. Esa frase la vas a utilizar a veces sinónima del evangelio, el reino de Dios, las cosas de Dios. Miren lo que dice el versículo 9. Pero cuando algunos se endurecieron, oposición. Cuando algunos se opusieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud. El camino otra vez es la vida cristiana, el evangelio, las buenas nuevas. Pero aquí le empieza a llamar el camino. Es el camino evangélico. ¿Por qué el camino evangélico? La persona que ha aceptado, que ha recibido, que ha guardado, que vive por el evangelio de Cristo, el evangélico. Y dice que se oponían, algunos resistían. Y dice el versículo 10, esto continuó por 2 años en Éfeso, discutiendo, persuadiendo, hablando abiertamente, testificando. Dice, llevándose a los discípulos y discutía diariamente a la escuela de Tirano. Versículo 10, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Saben, yo vengo de Coronado, y no todo Coronado ha escuchado de parte de mí sobre Cristo. Pablo fue a Asia, y todo Asia escuchó sobre el evangelio, sobre Cristo. Eso hace una diferencia entre Pablo y yo, enorme. Y esto no es una cuestión de venir a, ¿verdad?, a hacerte sentir mal, pero creo que tenemos que reaccionar. Necesitamos reaccionar. No hay nada más feo. Hay muchas cosas feas, pero no hay nada más feo que un cristiano que solo viene a ser servido. Jesús dijo, más bonito es servir que ser servido. Y la primera manera tuya de servir a Dios es testificando sobre lo que Él ha hecho por ti. Habla, mi hermano y mi hermana, habla. Y habla fuerte. Saben, testificando en Éfeso se basaba sobre estos dos. Perdón, los tengo atrasados. Testificando en Éfeso es presentando y enseñando la palabra de Dios, completando el evangelio incompleto, enseñando, hablando, explicando la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho. Ahora, luego en la siguiente sección vemos que testificar también tiene una implicancia. A veces el evangelio va a alborotar la falsa adoración. A veces el evangelio va a alborotar, va a incomodar, va a perturbar la adoración que se practica alrededor. Déjame llevarte al capítulo 19, allí en el versículo 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Mire lo que dice el 19. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba hasta 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos de plata. Dice que quemaban los ídolos porque se arrepentían de las prácticas paganas que tenían. En el 20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra de Dios. La reacción era que las personas se arrepentían de su adoración falsa.
venía en el entendimiento de cómo Dios ha revelado cómo Él quiere ser adorado, quiere que se adore a Cristo y la obra de Cristo, y así Él se ve adorado. No son representaciones, no son de cosas creadas, no es adorar, orar a hombres y mujeres santísimos, nada de eso. Dios ha revelado. Él quiere ser adorado como Él reveló, Él quiere ser adorado. Y quiere ser adorado por medio de la alabanza a la obra de Cristo en la cruz. Punto. El sacrificio en la cruz. Había arrepentimiento. Ahora, estos reaccionaron. La gente en el versículo 19-23 dice: por aquel tiempo se produjo un alboroto, no pequeño, por motivo del camino. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata, de Diana, hacían unas casitas de plata. La gente los tenía en la casa y adoraban como si Diana estuviera viviendo allí. Y dice, y producía no pocas ganancias a los artífices. Reunió a todos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con manos no son dioses verdaderos. Versículo 27, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su gran grandeza. Pero en el siguiente versículo va a hablar que se reunieron en el teatro de Éfeso. Ahí está. Era una cosa inmensa. Era una cosa inmensa. Y dice que estaba llena. Y que se acercaron algunos discípulos y trataron de hacer argumento. Lo que hacían es que estaba llena la gradería de la gente, digamos, del pueblo, y el orador se presentaba, levantaba la mano en señal de silencio y se le permitía a la persona dar su argumento. Y dice que dos discípulos tratan de defender lo que Pablo ha venido haciendo, y dice que la reacción en los siguientes versículos dice que por 2 horas empezaron a decir Diana, Diana, y por 2 horas sin parar, hasta que el secretario, siempre había un secretario que logró callar la multitud y les dijo: hey gente, calma, déjenlos hablar, y si ustedes tienen un problema, vayan a donde el juez y presenten juicio, pero no se les ocurra hacerles nada, porque no están haciendo nada tan malo tampoco. E impresiona cómo siempre donde en el Nuevo Testamento el Evangelio va a incomodar a algunos, y estos se van a levantar. ¿Saben? No temas. Está prometido de que por tu testificar, a veces aquellos que practican una falsa adoración, o aquellos que reciben el testimonio tuyo del Evangelio, se puede provocar fácilmente un zafarrancho familiar, un zafarrancho relacional, laboral, estudiantil en la universidad, porque nos atrevimos a hacer un estudio bíblico en la U y allí nos cayó toda la izquierda del país, ¿verdad? Está prometido, a Pablo le sucedió. No temas la reacción de aquellos que simplemente están en contra de lo que estás diciendo. No temas eso. Pablo no lo temió y Dios lo vio. No temas la oposición. En el Nuevo Testamento, en este libro, entre más oposición, más avanzaba el Evangelio. En la historia del Nuevo Testamento, entre la iglesia más fue perseguida y más se le opuso a la gente, más se dispersó y más se multiplicó, y más el Evangelio prosiguió. Ese es el patrón en el libro de Hechos, ese es el patrón en el Nuevo Testamento. No temas la oposición. Ahora también vemos, ya cuando se progresa a Mileto, él hace el viaje, continúa el viaje, va por visitando Atenas y demás, y luego pasa, se quita de Éfeso, pero ahora en Mileto,
y llama a los ancianos de Éfeso para que estén en Mileto, y allí vemos a Pablo diciéndoles, declarándoles: por años les he servido fielmente, por años perseveré sin agotarme, sin parar, en enseñarles y presentarles la palabra de Dios. Y ese es el principio que rescato allí. En el 20, en los versículos 18, cuando está allí despidiéndose, ya después de estar con los ancianos, les dice, 20:18, cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he servido con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto judíos como griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el evangelio completo. Llamar, Él les está diciendo: yo he testificado, les he hablado sobre los eventos sucedidos, los he llamado a arrepentirse, los he llamado a poner su fe en Cristo, los he llamado a confiar en la palabra de Dios, los he edificado en la palabra de Dios. Ahora dice el 22, ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me espera, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me ha dado testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y me esperan aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Estoy en versículo 24, 20-24. A fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Tú has sido salvado y salvada para que hagas el testificar tu ministerio. Ese es tu ministerio. Esta no es la iglesia de Manrique. Esta es la iglesia de la familia de fe. Cada miembro de esta iglesia tiene el ministerio dentro de esta iglesia y fuera de esta iglesia de hablar sobre la gracia de Dios para contigo, de con humildad testificar tanto a griegos como judíos, tanto a costarricenses como cualquier otra nacionalidad esté aquí, tanto en Costa Rica, como ayudar a salir de Costa Rica para testificar sobre la gracia de Dios. Dice, para hablar sobre el ministerio que has recibido de parte de Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana a que pienses en términos del ministerio que Dios te ha dado. Aquí no solamente son los que servimos los que tenemos ministerio. Cada miembro de la iglesia local tiene su ministerio. Dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Ya preparándose para ir a Jerusalén, porque eso es lo que ha entendido, es la voluntad del Señor. Vemos a Pablo confiando, sabiendo que le espera aflicciones, sabiendo que le esperan cadenas y posiblemente la muerte. Vemos a Pablo confesando que todo el mundo quiere prohibirle, quiere evitar que se vaya para Jerusalén. De pueblo en pueblo, en los siguientes versículos, todo el 21, vemos que de pueblo en pueblo donde pasa le están diciendo: no vaya a Jerusalén, no vaya a Jerusalén. Le va a ir mal en Jerusalén. Mire lo que dice el 21. Inclusive al llegar a Jerusalén, llega un profeta, Ágabo, y le profetiza que lo van a atrapar. Y de hecho, la profecía de Ágabo se cumple. A veces algunos hablan que la profecía de Ágabo no se cumplió. No, sí se cumplió. Figurativamente lo que le estaba diciendo es que lo van a agarrar y no va a salir de ahí. Y eso fue lo que sucedió. Ahora mira el versículo 14, 21-14. Como no se dejaban persuadir, dejamos de insistir diciéndonos que se haga la voluntad
del Señor. El servicio fiel y perseverante de Pablo termina con una declaración de que al final de cuentas se haga con mi vida la voluntad solo de Dios. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que vivas, que uses tu trabajo, tu familia, tu casa, tu dinero, tus relaciones, cada una de ellas, tu ingenio, tu sabiduría, tu capacidad de planificar para ir donde las personas a testificar sobre Cristo. Esa es la voluntad de Dios para ti. A usarte para generar estrategia, nuevas maneras para testificar de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que la iglesia debe estar haciendo? Testificar. En estos 3 o 4 capítulos vemos 4 principios principales. Se los he mencionado. Presentándose. Testificar se trata sobre presentar y enseñar la palabra de Dios. Algunos de ustedes tienen la capacidad de traer personas a casa, empezando por sus hijos. Lo peor que les puede pasar es que les digan que no. Y decir, quisiera enseñarles la palabra de Dios. Vamos a leerla juntos. Y si no son sus hijos, son sus vecinos. Y si no son sus vecinos, son sus familiares, sus compañeros, sus relaciones. Para presentar y enseñar lo que la Biblia dice. Completando un evangelio incompleto cuando éste se presente, tienes que entender bien tu salvación. Tienes que entender que debes de practicar y debes de aprender a cómo compartirlo. Y esto lo vamos a hacer en las próximas semanas. Vamos a enseñar desde aquí a cómo compartirlo, cómo testificar. Y Dios te va a mostrar maneras muy personales a ti de cómo hacerlo. En qué estructura, en qué ambiente, con quiénes. El evangelio va a alborotar la falsa enseñanza. Algunos te van a decir no y se van a reír en tu cara. Pero usted va a entender cuáles son. Usted va a tener muy claro posiblemente cuáles son las relaciones que Dios quiere que usted invite. Aunque suene loco, pero son las que están cerca tuyo y las ha puesto cerca tuyo. Y esas son las personas que quieres que invites. Y se van a reír o se va a generar un alboroto. Bueno, que así sea. No temas, ten fe. Sirviendo en todo momento fielmente al Señor y perseverando en tu camino, en el camino del Evangelio. Perseverando. Hacer esto con nuestros días, hasta los últimos días que el Señor nos llame a casa. Y por último, siempre confiando en la palabra de Dios. Déjenme darles un testimonio de multiplicación. Un testimonio de esa estrategia del Espíritu de desarrollar creyentes, miembros misionales o iglesias misionales. Esto es un poquito sobre mi vida y la de Rebeca, para ejemplificar lo que el Señor nos ha llamado a hacer y de lo que ustedes son parte. Realmente quiero aclarar que me interesa exaltar a mi Dios y no a ninguna persona. Ni yo, ni Rebeca, ni a ninguno de ustedes. Ni a ninguna de las personas que ha estado en este proceso. Pero cuando estábamos en la universidad y nos íbamos a casar, me acuerdo haberle dicho a Rebeca, yo debo de regresar a Costa Rica para hacer ministerio en Costa Rica. Te invito a hacer ministerio en Costa Rica conmigo. Entonces esto fue una misión de ir a Costa Rica a proveer salud a la iglesia, a traer lo aprendido para traer salud a la iglesia costarricense y traer madurez a la iglesia costarricense.
porque la iglesia costarricense alrededor mía era increíblemente inmadura e ignorante. Y no porque yo fuera más maduro o ignorante, pero realmente sus prácticas y su manera de hacer iglesia no tenían nada que ver con las iglesias, lo que hacían las iglesias en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, no estaban en misión. Y sin temor a decirlo, al menos el contexto en el que yo crecí. Entonces, realmente eso trae una historia. Eso trae una historia, una decisión de ir a un país. La posibilidad era Afganistán y la posibilidad era Costa Rica. Y realmente había tenido un planeamiento completo para ir a Afganistán, pero la voluntad de Dios a corto plazo era estar en Costa Rica. Y esa voluntad se fue mostrando poco a poco. Bueno, yo vengo de una familia alemano-costarricense. Algunas personas cuando ven a mis hijos o a Rebeca y a mí dicen, claro, es que salió todos los machillos ahí por la familia, porque ella es americana, ¿verdad? Y yo, no, de hecho es por mi familia, creo yo. Vean, estos son mis hermanos, ese soy yo, ese es mi hermano mayor. El lado alemán se nos salió, lo único que les pude dar latino fue el apellido. Pero esa es mi realidad. Vengo de un contexto católico, no evangélico, muy católico, alemán, tradicionalista, muy enfocado en su religiosidad. Rebeca viene, sí, de una iglesia de una vida también, inclusive tienen descendencia alemana también en Estados Unidos, creyentes maduros, pero que sí empezaron su caminada en iglesias legalistas y con problemas y han podido sufrir las consecuencias de una religiosidad también. Y cómo llegaron a una iglesia sana y cómo gracias a la gracia de Dios pudieron crecer en esa específico área, poder conocer la iglesia sana y practicarla. Y lo que puedo ver es un hombre y una mujer imperfectos, pecadores, que empezamos a tratar de traquear cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos casamos en el 2006, hicimos luna de miel ahí en Puerto Viejo, y yo me dediqué hasta saber más a lo que yo hacía y a Rebeca lo que ella hacía. Yo soy fui ingeniero de profesión, constructor, empresario, como 11 años, y hacíamos todo tipo de edificaciones. Esa tal vez es una de las que más me gustó, pero está en Escazú. Pero después Dios habló algo distinto. Rebeca trabajó en colegios privados, en tutorías, aquí en Costa Rica, y el Señor empezó a llamar y a revelar para lo que realmente habíamos sido creados y salvados. Testificar. Y poco a poco vino la idea del rol de la iglesia. Donde quiera que hemos ido, hemos sido los primeros en llegar a la iglesia. Qué raro, ¿no? Los plantadores de iglesia hemos sido los primeros en esa estructura, no porque seamos los magueletas, sino que somos los primeros que llegamos. Y se nos fue uniendo unos loquillos poco a poco, y fueron uniéndose y fueron dándole forma a lo que el Señor quería hacer. La estrategia, ¿cuál era? Multiplicarnos, desarrollar creyentes maduros, llevarlos hasta la fe, hasta la madurez, volverlos miembros misionales que están en misión, como convertir esas iglesias en iglesias misionales. Y esa siempre fue la visión y sigue siendo la visión. ¿Saben? Le doy gracias a Dios porque ha sido un trabajo de equipo. La primera iglesia que plantamos fue el ministerio personal, y ese sigue siendo, hasta donde estén nuestras fuerzas, el primer ministerio de nuestra relación, los hijos. Y este ha sido un trabajo sacrificial enorme de parte de ellos. En una iglesia, la familia pastoral se lleva un esfuerzo inmenso, y esto lo uso de alguna manera para honrarlos a ellos. Después, lo que hicimos fue usar lo que teníamos. Tú eres llamado y llamada a usar quién eres, lo que tienes,
tu profesión, tus habilidades, el vecindario donde vives, usar lo que tienes y organizarlo para testificar. Entonces la primera iglesia era una iglesia transformer. Durante la semana, empresa constructora; en el fin de semana, iglesia pandereta. Entonces lo que hicimos, esto literalmente, tal vez no se ve, no sé si puedes apagar esa luz para ver si se ven mal las fotos, porfis. Gracias, mi hermano. Y esto me da una risa porque estas fueron, vea, esta es mi silla. No sé si pueden ver desde ahí. Estas que están aquí son las sillas de estas 4 de la mesa de sala de reuniones que teníamos, ¿verdad? Y estas otras eran la de la secretaria y estas de uno de los ingenieros. Teníamos 8 sillas, podíamos albergar a 8 personas. Y solamente Rebeca y yo ya tomábamos 2. Y entonces empezamos, nos planificamos, estos eran los escritorios, los tirábamos a un lado, en Guadalupe. Aquí está Rebe con el piano, ahí están todos los escritorios. Y empezaba la confesión de querer seguir la voluntad de Dios, de querer servir fielmente y perseverantemente. ¿Saben? Después esta fue la primera escuelita dominical, siendo los hijos de mi ex socio de la empresa, más otras personas que se empezaron a acercar. Creo que una de las primeras personas que todavía sobrevive nuestro ministerio es mi mamá, una de las primeras personas que llegó a la primera iglesia. Esta iglesia le llamamos La Gracia. Y le llamamos La Gracia para que nunca se nos olvidara que es por gracia y es para la gloria de Dios. Luego el Señor, una vez que uno empieza a trabajar con estrategia, planificando para su gloria, celosamente, el Señor empezó a bendecir. Ya no nos cabía gente en la oficina. Entonces, ¿qué hacemos? Le tenemos que alquilar otra oficina. ¿Pero qué? Para la constructora, no, para poder tener una iglesia más grande. Entonces nos pasamos de local y llegamos a una nueva oficina. Teníamos una primera planta aquí abajo que era sin remodelar y una segunda donde estaban los escritorios y las oficinas de los ingenieros, arquitectos, gerencia. Y quitábamos todo y lo engavetábamos en las oficinas y compramos las primeras sillas, 4 sillas a 8,000 colones ahí en el supermercado. Y compramos varias y gastamos la plata de la constructora y empezamos a hacer loco. Y entonces compramos la primera cafetera y empezó el Señor a traer personas. Las relaciones las utilizábamos y los invitábamos. Vino mi tía, vino mi prima, vino el vecino, vino un ex compañero, alguien que había escuchado, y empezamos. La constructora Transformer empezó a funcionar. Hicimos estudios semanales. La casa, la sala se nos llenaba de hombres y mujeres. En el caso de los estudios de mujeres, este es un estudio de mujeres y se llenaba de mujeres de todas las edades. Y yo en este cuartito, aquí donde está la foto, está el cuarto, es un apartamento y estaba el cuarto. Y ahí yo con los 2 chiquitos, con Isabel y Gabriel, cuidándolos para que Gabriela diera, Rebeca diera el estudio bíblico. O sea, nunca se me va a olvidar un día que escucho un alboroto desde el cuarto. Yo estaba cantando con los chiquitos y salgo con los chiquitos y están todas las mujeres en el suelo. Todas estas mujeres en el suelo habían baleado y habían pegado este vidrio de acá. Pasó un carro disparando y estaban todas las mujeres en el suelo. Pero no creo que haya sido porque había estudio bíblico, pero alguien baleó la casa. Pero luego encontramos en el cuarto de Isabel una bala en el vidrio también. Cajas del oficio. Empezamos a hacer ministerio de mujeres y Rebeca, todo el equipo de liderazgo empezó a organizar retiros de mujeres y se retiraban en campamentos y llegaron ese día, el segundo campamento pudo haber llegado a cerca de 60, 70 mujeres ese día. Y los hombres, los demás de la iglesia, eso era un campamento, pero luego hicimos otro aquí en Sabanilla y los hombres cocinábamos y las mujeres se reunían y ellas se retiraban. Luego lo hicimos también con los hombres, enseñando y presentando la palabra de Dios, testificando a hombres, haciendo grupos para hombres, enseñándoles la palabra de Dios, y los hombres se iban arrimando. Hicimos retiros, el evangelio siguió perseverando. Aquí está Rebeca ya con los chicos más grandes, con los hijos, la hija menor de mi ex socio y demás, utilizando lo que tenemos para la gloria de Dios. Esta foto no se ve bien, pero aquí está
una persona que vino a los pies de Cristo con nosotros, César. César fue una de las primeras personas que fueron evangelizadas en la congregación, y trajo a sus hijas. Después del tiempo fue el primer diácono de la iglesia y fue el primer aparte de Rebeca, primer profesor de escuela dominical, al punto que fue capacitado para enseñar a sus propias hijas. Y ver cómo un hombre administrador de empresas decidió entregar su vida a Cristo y ser edificado al punto de encontrarse siendo líder, amante de su palabra y enseñándole a sus hijas, preparándose para poder ser el pastor de sus hijas. Un papá soltero. Y seguimos presentando nuestro primer mes de misiones. Aquí no se ve, pero aquí está don Juan Stam. Esto blanquito que se ve es don Juan, que nos acompañó en el primer mes de misiones. Esa tira, que está aquí es Juan Luis, que está allá. Y aquí es Nati, que está aquí, que no se puede ver muy bien. Y este rollo que ven aquí, y que sigue por las escaleras hasta al segundo piso y hasta la calle principal, son todos los dialectos, todas las lenguajes que existen hoy, que no tienen una Biblia en su propio idioma. Es como que yo llego de ustedes y les diga, déjenme enseñarles lo que dice la Biblia, pero está en chino, o está en alemán. Ustedes no lo pueden leer, solo pueden escuchar lo que ellos dicen, dice ella. Bueno, hay personas que solucionaron eso para usted y para mí hace cientos de años. Ya no tenemos ese problema. Pero hay muchos lugares donde siguen teniéndolo. Y para eso puede trabajar alguno de ustedes para traducir. Para ir y traducir. El Señor siguió bendiciendo y remodelamos. La constructora remodeló la primera planta y se lo dedicamos solamente a la iglesia. Y ya la iglesia ya no dejó de ser Transforme, sino que la iglesia tuvo su primera localidad primero, y presentando y enseñando la palabra de Dios. Y luego vino oposición. El Señor, en resumen, el Señor no quería que yo siguiera pastoreando la iglesia Familia de la Fe, y hubo oposición. Y fue esa oposición la que el Señor utilizó para llevarnos fuera de la iglesia de la gracia. Y bueno, el Señor no solamente lo lleva a uno a lugares por medio de la voluntad de uno, a veces por la voluntad de otros. No solo por decisiones buenas, a veces hasta por el pecado de otros. Lo lleva a uno a lugares donde uno no pensaba estar. Y encontrándome, esperándome sin trabajar como pastor, entonces se presentó la posibilidad de enseñar aquí. Y ahí están mis primeros alumnos. Pobrecito don Daniel y doña Doris. Les tocó ser los conejillos de Indias en esa sala que está allá, ¿verdad? Y luego seguí como profesor y seguí dando clases en ese año interín, digamos, de que no estábamos pastoreando iglesia, perseverando ante la oposición. Entregamos esa amada congregación de nuestra familia a los pastores formados y discipulados, y siguen siendo una iglesia que honra al Señor y los amamos, y tenemos una congregación independiente que sigue creciendo y enseñando la palabra de Dios. Y el Señor estaba llamando a algo más, ¿verdad? Entonces hay que seguir fielmente perseverando en el camino. Vino don Jim y me invitó a ir a IVAC, lo que Michael les mostró en la segunda semana, ¿verdad? Y ahí conocí a Michael, y desde el 2016 su pastor. A veces lo van a ver, ahora que vuelva todo, a veces no va a estar fuera del país porque va a entrenar pastores, ¿verdad? Y a veces me voy a llevar a algunos de ustedes para que entrenen conmigo a esos pastores que no tienen ninguna educación, que tienen iglesias de 200, 300 personas y no tienen ninguna educación teológica. ¿Saben? Luego el Señor empezó a llamar a plantar una segunda congregación, y en el 2010 plantamos la segunda. Usamos el estudio bíblico en nuestra casa y empezamos a hacer una iglesia casa. Algunos de ustedes han tenido esa misma experiencia, estar en una iglesia casa, usar lo que uno tiene para usar estrategia para presentar y enseñar la palabra de Dios. Estudios bíblicos semanales. Saben, estos tres chicos han tenido un rol primario en esto que hemos hecho.
Porque a veces sin entenderlo, a veces sin querer, a veces queriendo y a veces sabiendo lo que están haciendo. Yo no sé si sabían, pero ellos fueron los que inventaron el nombre de Familia de Fe para esta iglesia. Cuando ya llegaba el momento de fundarla, íbamos en el carro y les dijimos: chicos, ¿qué es lo que Dios usa esta familia para hacer? Y uno de ellos dijo: plantar iglesias. Ok, creo que ha llegado el momento de plantar otra. Entonces uno de ellos dijo: papi, ¿por qué no agarramos el estudio bíblico que ya está formado y simplemente lo hacemos iglesia? Y yo: sí, claro, muy bien, eso es una muy buena idea. Entonces volvió Isabel de primero y dijo: sí, porque le deberíamos de llamar, y creo que algo mencionamos, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le vamos a llamar? Entonces Isabel llegó y dijo: es que es papi, familia, porque somos como una familia, debería ser familia. Y interrumpió Gabriel y dijo: sí, pero es una familia de fe. Y está en Efesios. A la iglesia se le llama la familia de fe. Ellos han sufrido lo que cristianos inmaduros hacen. Yo he sufrido lo que a veces gente que te sirves de corazón y te muerden de vuelta. Y así te pagan. Y ellos también lo han sufrido. Y yo sé que algunos de ustedes han experimentado eso también. O sea, las ovejas son como carnívoras a veces. Cuando solo dieran de comer pasto, pero muerden y muerden duro. Y eso le pasó a Pablo. Y lo es simplemente, sigue perseverando, enseñando la palabra de Dios. ¿Saben? Esto es pintando. Isabel ahí pintando. Todos los tres estaban ese día pintando para que la iglesia se pudiese congregar. Luego vinieron los primeros bautizos de esta iglesia. Y ahí está Ari siendo sumergido, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para su gloria. Algunos de ustedes estuvieron allí. Usamos lo que tenemos. Este es el parquecito del lugar donde vivimos. Esa es una piscina que creo que nos prestaron. Una iglesia aquí en la calle de la Amargura nos prestó esta piscinita y usamos lo que teníamos. Luego vendieron la casa donde estábamos. Nada más nos dieron noticia. Yo ya no estaba en la compañía. Mi socio dice: lo siento, pero necesitamos que se retire. Y entonces era como: ok, tenemos que buscar lugar. Y buscamos lugar, y el Señor nos proveyó uno muy bonito. Y estuvimos en el Hyatt Place por casi, no sé cuánto tiempo, más de un año. Estuvimos allí. Y luego vino la pandemia y nos cerró. Y seguimos sirviendo, ustedes y yo. Algunos de ustedes estaban ahí. Seguimos sirviendo al Señor perseverantemente, enseñando por Zoom. Algunos de ustedes fueron sorprendidos con esto de Zoom, con esto de Facebook, tanto como fui yo sorprendido, ¿verdad? Que la iglesia se vuelva iglesia virtual. Y así el Señor lo quiso, y así fue. Y luego nos abrió ESEPA para poder volver, y desde ese día estamos aquí. Hemos tenido nuevos grupos de membresía, hemos tenido nuevos profesores de escuelita dominical. Este es Andrea, pero aquí ha estado Cami, Jeffrey, Doña Carmen, Dani, Javi, y voy a querer que algunos de ustedes también estén ahí. Si se me fue algún nombre, perdón, pero todos sirviendo, perseverando fielmente para la gloria de Dios. Y Dios quiere que esta iglesia, que usted y yo sigamos sirviéndole fielmente, perseverando, no importa qué, enseñando la palabra de Dios aquí y a nuestro alrededor. Esto es lo que Dios quiere para tú y para mí, que testifiquemos, y que testifiquemos fuertemente. Perdón por alargarme. Lo que quiero es darte una visual de lo único que se necesita es tener fe. Lo único que se necesita es perseverar. Este es tu ministerio. Aquí es donde puedes hacer ministerio. Lo hacemos en lo individual y lo hacemos juntos, para que podamos testificar a Cristo a todos aquellos a nuestro alrededor. Amén. Bueno, Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por el contexto, Señor, que has formado alrededor de nosotros.
Nuestras vidas, Padre, no han sido coincidencia. Tú eres el que las ha formado y las has forjado al día de hoy. El propósito hoy, Señor, es que cada uno de nosotros podamos vernos más allá, Señor, de nuestras propias circunstancias, pero podamos ver las consecuencias eternas que quieres generar, el impacto que quieres generar, la influencia que quieres ejercer por medio de nosotros a todos aquellos alrededor. Señor, quiero darte gracias porque esto es un honor, esto es por gracia, que pecadores podemos servirte de esta manera. Padre, que esta iglesia encuentre su lugar en la gran comisión, que esta iglesia, cada miembro, encuentre una motivación hoy para ser parte de escribir esta historia de una iglesia en misión. Señor, te pido por ellos y ellas aquí presentes o allá en casa, Señor, que me escuchan hoy, que están aquí. Y te pido, Señor, les enseñes la importancia de las relaciones que has colocado alrededor de ellos y ellas. Que les enseñes, que les invites, Señor, a entusiasmarse en verse como un miembro en misión, un miembro misionero. Que puedan animarse, Señor, a planificar por medio del poder que tu Espíritu les va a dar, Señor, para alcanzar, para testificar, para hablar, para informar. Señor, que puedas invitar a cada persona aquí presente a ser parte activa de este cuerpo, a nutrirse de este cuerpo, a ser servida por este cuerpo, pero también a servirle a este cuerpo, para llevar a cabo el mandato misional que une este cuerpo. Proclamar a tu Hijo, Señor, con nuestra manera de vivir, y con nuestra manera de vivir proclamarlo a todas las naciones, Señor. Aquí no hay nadie que sobre, Señor. Hazles ver que si los has traído a esta iglesia es para servirte, es para enseñar y contar las buenas nuevas de tu Hijo, es para nutrirse, pero para nutrir también. Señor, que puedas despertar al dormido, que puedas reaccionar hacer reaccionar, Señor, al que necesita reaccionar, para que confirmes al que está activo, Señor, para que animes a todos, Señor, que en esta mañana escuche el que tenga oído para escuchar, para tu gloria solamente y de tu gracia. Santifique esta congregación, Señor, y llévala al éxito a tus ojos. En el nombre de tu Jesús pedimos esto. Amén.